túnel es más grande. Aquí sí que, wow, no se ve nada de nada. Mira, van ellos ahí con las linternas, pero no se ve nada de nada. Estoy viendo la luz de la linterna y ahí está la salida. Esto sí que es espeleología. Qué pasada. ¡Ja! No veo ni para cantar, pero no se ve nada. ¿Conseguisteis prender la linterna? ¿Conseguisteis prenderla? No, tío, yo ya sé bien, hombre. Mira, ¿Y vive ahí gente o no? ¿Vive gente ahí? no, ahora que se dio no creo que viva nada. Aquí es prestoso cuando está el día de calor, aquí está hacia la sombra. Está tapado entero, no se ve nada. ¿Qué pasa un camino por debajo? Pues no se ve nada de nada. ¿Qué camino se va a ver ahí? ¿Y esto qué era, Kelly, no? La casa máquina. Esa máquina, sabía que una máquina con una foto con los maquinistas conocidos. Y quitaron. ¿Pero qué máquina era la que había? La de vapor, de La aquí, Ah, la que transportaba carbón. El de carbón. ah, ¿y qué estaba aquí expuesta? Aquí, claro, estaba aquí era la casa donde me metí a arreglar. Y Me de guardaba noche. y donde reparaban la Como el taller, ¿no? Sí, y mira, ahora mira. Mira, hay tractores, mira, Hay tractores. eléctricos. ¿Estos son eléctricos? ¿Eh? Madre, qué poco queda. Claro, pero la máquina llevaron. la máquina estaba aquí. Y llevaron. Aquí con la foto de los maquinistas. Qué por pena, favor. hombre. Ladrones. ¿Y por qué la llevarían? No sé. ¿Qué misión fue esa? No la... Delante hay una pala mecánica, una pala mecánica de viento. De aquí no ves, mira, de aquí verla, pero está muy oscuro. Está muy oscuro. Es el cazo, mira. Es el cazo Sí, del sí, cabo. sí. Y eso se llamaba vagoneta. Sí, es más bonita. Y aquí hay una para mecánica. Ahí Sí, aparece. sí. Era eléctrica también. Pero bueno. Sí, por aquí se baja a fortuna rodando, haciendo bola. Madre mía, vaya camino.
se echa un poco, ¿eh? Mirad, ¿ves eso de ahí? Ahí tenéis una veta de carbón. Mirad dónde está. Para que os hagáis una idea dónde tenía que venir esta gente y por qué caminos. Una veta de carbón perfecta. Qué pasada. Nosotros vinimos por ahí y ahora aquí en el cruce vamos a intentar subir por aquí a la Molinera, pero bueno, aquí ya está muy mal el camino. Vamos a intentar hacer un poco remonte, a ver si llegamos a un pueblo que está aquí arriba que se llama La Molinera. Vamos a intentarlo, a ver qué pasa. La verdad es que es una pasada de senda esto. Pero bueno, aquí ya está un poco peor para caminar. Sí, ten cuidado. Ten cuidado. ¿Mucha mano? Ya. A ver, el problema que hay aquí, mirad, otro camino y otro camino. Ya no Pomar queda en esa dirección. Entonces vamos quitando caminos por descarte. No sé qué dice. Está descojonado de la risa. El descarte es tirar en dirección al pueblo. Pero aquí hay muchos caminos de remontes, de madereros, de andar antes a la madera, que ahora ya son caminos que están abandonados. Y se caen argallos y se cae mucha porquería. Entonces, bueno, con tanto camino y tanto andado, es un riesgo llegar a un sitio que te lleva a un callejón sin salida. Pero bueno, vamos experimentando. Al pueblo llegaremos. Bueno, sí, se está Está negro como de haberlo, sí, como de haber pasado el retobato. Está todo levantado, más raro. Va, tírate el perro, te voy a poner haciendo tonto.
¡Hala, tíralo! ¿Tuviste qué pasada? Muy bien. Vaya pasada. Ahí tenemos el coche y nuestro destino de vuelta, que ya tenemos hambre. Qué guapos los pies. Es frío. Que ahí no te infame.